Muchas gracias, presidente. En forma previa quiero señalar algunas cosas. Uno, yo trabajé más de 30 años en la Contraloría. Conozco la institución por dentro. Trabajé en la parte de control externo. Soy ingeniero comercial de la Universidad de Chile, profesor universitario de magíster en educación y profesor universitario de economía social de mercado y de teoría monetaria. Eso es mi presentación personal, porque aquí no soy muy conocido, no vengo al mundo político tampoco. Bien, tengo experiencia también, antes que me ponga el cuenta kilómetros, tengo experiencia también. Yo trabajé en la National Audit Office de Inglaterra, 2 veces estuve allá, así que conozco el mundo anglosajón y cómo funciona la Contraloría de Inglaterra y también la de Estados Unidos, que son, son parecidas en su concepción. Voy a dar un par de ideas al final, porque veo que en la sesión anterior se discutió esto. Bien, ¿de qué se trata? Tenemos que nuestro país pretende ser un país desarrollado desde el punto de vista económico. Y lo está logrando, si es cuestión de mirar el PIB. Dentro de América Latina somos de los primeros. Solo nos gana Panamá porque tiene el canal ahí al lado, el nuevo canal. Pero somos de los primeros, entonces tenemos que dar una constitución para un país desarrollado. En esa perspectiva tenemos que estar, y eso me animó a mandar una nota para presentar esta opinión. Entonces, ¿qué pasa en un país que quiere ser desarrollado? Tiene que tener un modelo de control que esté en esa consonancia. Como se dijo aquí antes, tenemos la ley orgánica de la Contraloría que mal fija el rango en el cual se mueve, que está escrito en el año 64. Bueno, el Mercurio el domingo dijo que tiene más de 50 años. Entonces las concepciones que hay ahí no son las que están vigentes hoy día, ni las que se espera que tengan en el futuro. Y como el mundo cuando se desarrolla debe tener el análisis del futuro, considero que la Contraloría debe incorporar la poderosa herramienta que es la accountability, que es la que se usa en el mundo desarrollado. ¿En qué consiste esta accountability? Está basada en la eficiencia. Está basada en los resultados y en la eficiencia. Y hay una condición sine qua non que ahí funciona. No se puede ser eficiente y corrupto a la vez, porque la corrupción rebota en los costos. Y si yo hago la accountability, voy a revisar los costos porque voy a ver la eficiencia. Y si alguien es ineficiente es porque tiene los costos altos. ¿Y por qué tiene los costos altos? Porque tuvo corrupción, pagó cosas que no debía o recibió cosas que no debía a cambio de presionar y arreglar la situación. Los países anglosajones, en Inglaterra y otros casos, no tienen tanta corrupción. ¿Por qué? Porque ellos controlan la eficiencia y el que lo pillan en la eficiencia alguna razón hay. Y ahí lo investigan. Por eso funciona este concepto de la eficiencia, que se distribuye normalmente en la eficiencia y la economía, ¿no es cierto? El uso óptimo de los recursos y en los costos alternativos más bajos. Eso es la forma en que funciona. Todas las contralorías modernas del mundo, básicamente Europa y Estados Unidos, son las SAI, Supreme Audit Office, como se les dice, que son las instituciones superiores. Y la OCDE o la OECD también tienen este concepto de la auditoría basada en la eficiencia y en la economía de las decisiones que se toman. Cuando hay eficiencia y economía no hay corrupción detrás. La transparencia tiene su gran ayuda en el control de la eficiencia, indudablemente. Esto responde en las modernas democracias al concepto que se dice: los contribuyentes quieren saber qué pasó con mis impuestos. Yo pagué impuestos, no solo el impuesto a la renta global y todo lo demás, sino el impuesto al IVA, que el 20% para Chile es muy alto, pero el impuesto. ¿Y qué pasó con esa plata? Yo tengo derecho a saber, yo soy contribuyente. Y tengo que saber cómo se gastó mi dinero, ¿se gastó eficientemente o no? Ese es el respaldo que tiene la accountability en estos casos. La Constitución política, entonces, debe asegurar
que el buen uso del dinero de los contribuyentes sea una realidad. La accountability tiene más de 30 o 40 años ya en los países desarrollados, a los cuales nosotros pretendemos llegar. Si queremos ser un país desarrollado, tenemos que tener conductas de país desarrollado, sea anglosajón, sea de cualquier otra índole, pero debemos pretender eso. Una mala administración va a ser siempre evaluada desde el punto de vista de la eficiencia. A lo mejor cumple todas las reglas, y si es ineficiente, bueno, cumplió las reglas. Entonces, mire, aquí está la plata, aquí están los comprobantes, aquí todo está cuadrado, etcétera, no tiene nada que decirme, correcto, pero su trabajo es pésimo. No tiene resultados, los resultados son malos, pero cumplí con la ley. No. La Contraloría General tiene actualmente el control de legalidad y la eficiencia no está, porque no estaba cuando se dictó la ley. Hay algunos esfuerzos ahora que se han hecho, algunos el otro día vi uno que se hizo, pero el control de la Contraloría es de legalidad, de regularidad, de ver si las normas legales se cumplieron. La toma de razón es una presunción de legalidad. Se presume que actuó legalmente, pero se presume. ¿Y después qué? Los resultados los tienen que ver los auditores después. ¿Y qué ven los auditores? Que se cumplió con la reglamentación vigente. No se ve la eficiencia, no está en la concepción de la Contraloría legal antigua, no está el control de la eficiencia. ¿Qué mide la accountability? Primero que nada, el control de resultados. ¿Se lograron lo que estaba en el plan estratégico o en el plan? ¿Se cumplió o no? ¿El resultado se dio, sí o no? Después, la eficiencia. ¿Se usaron óptimamente los materiales? ¿Se usaron óptimamente el recurso humano? ¿Se usaron óptimamente la tecnología? ¿Se usaron bien? Y tercero, en los costos alternativos más bajos. O sea, yo puedo tener una gestión de un material óptimo y los compro caro o barato, o en el mejor precio. Se mide eso. Y hay un concepto nuevo que es muy recurrido en el mundo más desarrollado, que se llama el value for money. ¿No es cierto? Que no tiene una traducción exacta. El value for money entonces dice, bueno, ¿cuánto valor agregó? Normalmente la experiencia que se toma, ¿cuánto valor agregó? Aparte que trabajó con eficiencia y con eficacia y economía y todo lo demás, ¿cuánto valor agregó a la gestión que estaba haciendo? ¿Cuánto es mejor la organización que se estuvo revisando? ¿Qué dimensiones tiene esta accountability? Tiene las siguientes dimensiones. Primero, una dimensión moral y ética. Cuando usted controla la eficiencia, la economía está obligando a las personas a actuar bien. Entonces, se actúa dentro de lo que es la ética y la moral funcionaria que existe y que debe existir. Hay funcionarios dentro de la administración, tuve 30 años, que son ejemplos de moralidad, ejemplos de ética, en que cumplen con los deberes y no meten las manos ni toman ventaja alguna. También hay excepciones, como en todas partes, pero normalmente lo que uno ve, el funcionario público tendencia, sobre todo el que tiene muchos años, a ser honesto, correcto y cumplir con las normativas. Tiene una dimensión ética, tiene una dimensión política también. ¿En qué consiste la dimensión política que en Chile existe tal vez de antiguo? Cada hombre, cada persona debe dar cuenta de sus actos. Eso que viene desde de 1830, más o menos, de la época Portales, más o menos viene, cada persona debe dar cuenta de sus actos. Esa es la dimensión política que está. Nadie está exento de responsabilidades. Todo. Tercero, la gestión, la dimensión de la gestión. ¿En qué se mide? Se mide la eficacia, la eficiencia de la economía. Actuó diligentemente, actuó con eficiencia, también eso se mide. Y finalmente la dimensión jurídica de la regularidad, de cumplir con la normativa de los actos, etcétera. Esa es la cuarta dimensión. En eso trabaja la accountability, exige todo eso. Y en eso todos deben estarse sujetos a esta situación. Veamos qué fundamentos tenemos. Los fundamentos que se tienen para la Contraloría, primero es la credibilidad que tiene que tener. Una institución tiene credibilidad si hace bien la pega. Y si la hace con eficiencia, tiene más credibilidad. Ese es el fundamento que tiene. ¿Y qué otro fundamento tiene? Que se sostiene en el tiempo. La sostenibilidad que se habla está en el respeto
el prestigio que la institución tiene en el tiempo. Eso es lo que esta accountability busca y persigue. Y indudablemente dentro de la concepción futura de una constitución política, si se le da esta perspectiva, creo yo, vamos a marcar distancias correctas a este siglo XXI en que estamos, etcétera. Y en el futuro se va a decir, mire, lo que hicieron la Constitución le hicieron bien porque se proyectaron a lo que somos. Quiero agregar algunas cosas que escuché en la sesión anterior, por eso me estoy aprovechando de la ocasión, de lo que yo vi dentro de la Contraloría y lo que pude ver en el mundo desarrollado y lo que yo creo firmemente. En primer lugar, el Tribunal de Cuentas que existe dentro de la Contraloría hay que pasarlo a los tribunales de justicia. Es algo que no calza dentro de lo que es una institución que anda haciendo auditoría, un Tribunal de Cuentas. De hecho, existe y funciona y tiene trámite y es un juzgado y es independiente, etcétera. Pero no debería estar ahí. Segundo, la contabilidad tiene que pasar a Hacienda y la Contraloría auditar la contabilidad. Es lo que hacen en los países desarrollados. Tenemos una cuestión que viene del año, cuando vino la Nación Hammer a Chile, ahí se le colocó la contabilidad, no hay otra parte donde ponerla, la pusieron ahí. Tercero, creo yo que tal como lo dijo el Contralor Mendoza y lo han insistido otros, la Contraloría no tiene por qué ser abogado, puede ser cualquier profesional, calificado, eso sí. No se le puede decir al Parlamento, mire, usted tiene obligación, si no es menor de edad, al Parlamento. Designe a quien quiera o ratifique a quien quiera, porque ratifica, el presidente propone, ¿no es cierto? Puede ser cualquier profesional que tenga las competencias necesarias. Espero que esto sea recogido. Y lo otro que lo escuché en la sesión anterior, y yo vi claramente que funcionaba. ¿Quién controla la Contraloría? En Inglaterra, en Estados Unidos, todos los países existen el Parlamento, en la Cámara de los Comunes y en la representante acá en Estados Unidos, existe la Comisión de Cuentas Públicas. Hay una comisión que está permanentemente controlando al Contralor y de las decisiones que toma, etcétera. Ahí funciona y funciona bien. Entonces, esa es una opción. Más que, respecto al cuerpo colegiado, ¿cómo funciona ya? Está el auditor general o el Contralor general y tiene una comisión de cuentas públicas que lo cita cuando quiere el Parlamento. Y tiene que ir y dar cuenta de determinado, está controlado permanentemente. Esas son las concepciones que tenemos para este organismo. Yo trabajé 30 y tantos años, jubilé en la Contraloría, ahora soy profesor universitario, trabajo en ese ámbito y también en un departamento de estudios ahí. También, pero ya me alejé, pero tengo una cultura interna de la organización. Y yo pensé que en mi experiencia, o lo que yo había visto, lo que era necesario aportarlo a quienes van a hacer la nueva constitución del país. Así que ha sido un honor estar aquí.